Saludos a todos y bienvenidos a este rinconcito donde hablamos de todo un poco y de cualquier cosa, pero primordialmente sobre temas de seguridad mundial, de los cuales ustedes tienen que estar conscientes porque nos afectan a todos. Primero quiero informarles a los patrocinadores del canal, que son los miembros de la zona privada, que voy a estar montando una mini charla este sábado con el tema de El amo del mundo. Me perdonan en la noche de hoy porque estoy un poco ronco, así que veremos hasta dónde me lleva mi voz. Ahora comencemos con las noticias más importantes de las últimas 24 horas. Sobre la caída del enclave de Nagorno-Karabaj, se reporta en adición de lo que mencioné ayer, de que ya 90.000 armenios han salido de ese enclave y que tropas rusas están brindándole seguridad a estos armenios que regresan a su patria, dejando atrás sus hogares y muchas de sus pertenencias, por miedo a que sean víctimas de un genocidio por parte del gobierno de Azerbaiyán, o que sean víctimas de actos violentos por ciudadanos de Azerbaiyán. Lo que está sucediendo en estos momentos en este enclave es el final de un periodo de 35 años, donde los armenios de Nagorno-Karabaj han estado luchando por su autonomía, donde su gobierno desaparecerá por completo el día 1 de enero del año 2024. Lo que está sucediendo ahora mismo es el producto de 10 meses de un bloqueo para que los armenios en ese enclave no pudieran tener acceso a alimentos ni a otros productos de primera necesidad, llegando al extremo de que varios de ellos murieron de hambre, donde también vivían bajo una constante amenaza contra sus vidas por parte del ejército de Azerbaiyán, oficiales de Azerbaiyán y ciudadanos de Azerbaiyán, donde el gobierno de Azerbaiyán los mantuvo, según ellos, como rehenes, porque tampoco los dejaban salir del país, creando así un ambiente para un genocidio, donde ahora la posición del gobierno de Azerbaiyán es o se van o se convierten en ciudadanos de Azerbaiyán para dejar de ser armenios, para dejar de ser perseguidos. Pero siempre va a existir un discrimen porque no nacieron en Azerbaiyán, nacieron en Nagorno-Karabaj y son armenios. Estos armenios acusan al gobierno de Azerbaiyán de haber utilizado la misma táctica que utilizó Putin en su operación militar especial en Ucrania, donde fallecieron cientos de ciudadanos de Armenia. Así que el 1 de enero del año 2024 es el fin de una era, donde muchas personas de etnia de Armenia no podrán regresar a la tierra que los vio nacer. En otra parte del planeta, en el suroeste de Pakistán, un suicida se voló en pedazos entre una multitud de musulmanes que celebraba el cumpleaños del profeta Muhammad cercano a una mezquita, matando a 52 personas con 70 heridos hasta este momento, donde naturalmente este número de muertos y de heridos es preliminar. Así que las cifras van a subir. Este ataque tuvo lugar en la ciudad de Mastun, donde hasta este momento ningún grupo se ha hecho responsable, pero sí se conoce que un grupo fiel al Estado Islámico condujo un ataque en esa zona de Pakistán hace unos días atrás, como venganza a la muerte de uno de sus comandantes. Pero este no fue el único ataque suicida, ya que hubo otro lamentable incidente cuando 2 personas entraron a una mezquita y se volaron en 1000 pedazos en la ciudad de Hangú, donde hasta este momento se reportan 5 muertes y 7 heridos, donde todavía los rescatistas están removiendo a personas
que quedaron atrapadas debajo de los escombros, ya que parte del techo de la mezquita colapsó. Así que la cifra de muertos y heridos también va a subir. Durante este año se reportan más de 70 incidentes terroristas dentro del país de Pakistán, donde el incidente anterior más sangriento ocurrió el 30 de julio, donde otro suicida se quitó la vida de la misma manera con un chaleco explosivo, matando a 54 personas e hiriendo a más de 100 personas. Recordemos que Pakistán es un estado nuclear y por ende es de extrema importancia que no se desestabilice el gobierno de ese país y que nunca puedan tener acceso estos grupos radicales a ninguna de las armas nucleares de ese país. Viajando ahora al continente de África, después de la salida bochornosa del embajador de Francia del país de Níger, manifestantes durante el día de hoy se presentaron en la base militar francesa localizada a las afueras de la ciudad de Niamey, capital de ese país, para que los soldados franceses se terminen de ir de ese país. Según el presidente Macron de Francia, él se ha comprometido en retirar las tropas, pero dice que va a tardar unos pocos meses en retirar todos sus soldados, mientras que los manifestantes quieren que se vayan inmediatamente. Vamos a repasar rápidamente los países de la zona de Sahel, que antes eran colonias de Francia, que están solicitando la retirada del ejército de Francia. Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Sudán. Argelia también era colonia de Francia, donde Francia tenía un lugar donde realizaba pruebas nucleares, donde cientos de aldeanos murieron por un accidente nuclear que hubo en una ocasión, y no pude encontrar información si Argelia pidió la retirada del ejército de Francia también. Como ustedes saben, la Legión extranjera de Francia operaba desde Argelia, y uno tenía que viajar al continente africano para unirse a la Legión extranjera, donde en el día de hoy uno tiene que viajar a Francia. Así que es obvio que la Legión extranjera que se fundó para rendir servicios militares en África ya no es bienvenida en África, y menos en Argelia, donde batallaron para conquistar ese país en el siglo XIX. Viajando ahora al país de Rusia, el presidente Putin, que está ahora mismo en campaña para que los países de Sudamérica y Centroamérica entren a la organización conocida como el BRICS. Esta invitación la hizo Putin al comienzo de la actividad conocida como la Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia y América Latina en Moscú, durante el día de hoy, viernes 29 de septiembre. El presidente Putin destacó de que esta organización va a apoyar una mayoría de países a los cuales se le va a respetar la soberanía, la independencia, y que va a existir un respeto mutuo, y que esta organización no es una organización militar. Putin indicó de que los países miembros y los países socios van a crear lazos de crecimiento, de desarrollo, que serán mutuamente beneficiosos, donde también dijo de que Rusia tiene mucho que ofrecer a los países latinoamericanos. Yo personalmente creo que Rusia y China tienen mucho más que quitar que ofrecer. Y como siempre he dicho, a Estados Unidos le conviene más manufacturar en Centroamérica y en Sudamérica para reducir la migración, aumentando la calidad de vida de esos países. Y a Europa también le conviene manufacturar en África, subiendo la calidad de vida de esos países para disminuir naturalmente la migración. Además, se indicó durante el día de hoy de que el presidente Putin se reunió
con uno de los comandantes de los mercenarios del grupo Wagner para discutir cuál es la mejor forma y manera de utilizar los nuevos voluntarios bajo contrato para ser utilizados en la guerra de Ucrania. Este comandante es Andrei Trochev, el mismo que Putin designó como líder de los mercenarios del Wagner Group en la reunión que hubo con estos mercenarios en Moscú, donde habían oficiales de los mercenarios de Wagner Group y también estaba presente el señor Yevgeny Prigozhin, donde nunca se indicó si estuvo presente también el cofundador del grupo Wagner, el ex comandante Utkin, que falleció en el misterioso estrellamiento del avión de Prigozhin, donde quiero añadir que han pasado ya más de 30 días y no se ha dado absolutamente ninguna información de cuál fue la posible causa del fatal siniestro. En la reunión en Moscú con Putin, se entendía que el comandante Trochev iba a tomar las riendas de los mercenarios de Wagner Group, desplazando a Prigozhin y a Utkin. Trochev es el famoso comandante que le decían pelo canoso o Sedoy, que era el comandante en jefe de los mercenarios de Wagner Group en el campo de batalla de Ucrania, que se había ganado el respeto y la admiración de los mercenarios. En los artículos que hablan de esta reunión con Trochev, solo se habló de los nuevos contratistas, los cuales deben ser los que anunció Dmitry Medvedev ayer en el medio noticioso TASS. Relacionado también al campo de batalla, se anunció de que el 1 de octubre entra en efecto la orden para el reclutamiento forzado de personas en edad militar en territorio ruso, donde ese territorio incluye las 4 provincias invadidas en Ucrania por Rusia, que son Gerson, Zaporizhia, Lugansk y Donetsk, donde es muy posible que las Naciones Unidas hagan una resolución diciendo de que ese reclutamiento de ucranianos es ilegal, porque la anexión de estas provincias por parte de Rusia está clasificada como ilegal, y las votaciones o referéndums hechos por Rusia también se clasifican como procedimientos ilegales. Además, pueden existir elementos de crímenes en contra de la humanidad por este reclutamiento forzado de personas que para todos los efectos siguen siendo ciudadanos de Ucrania y no ciudadanos de Rusia, donde además pueden existir elementos de genocidio. Y digo esto porque ya se indicó de que estos ucranianos que van a ser forzados a combatir en contra del ejército de Ucrania van a estar en el frente de batalla. Y ustedes pueden estar seguros que van a ser soldados de primera línea, los primeros que van a fallecer, que van a tener frente a ellos rifles del ejército de Ucrania y detrás de ellos, apuntando a sus espaldas, rifles de soldados rusos, porque estoy seguro que los rusos van a utilizar a los ucranianos como carne de cañón, como parapeto, para que muera un ucraniano antes de que muera un ruso. Además, durante el día de ayer y el día de hoy viernes, el ejército ruso lanzó 671 proyectiles de diferentes tipos contra la ciudad de Gerson, que está situada al oeste del río Dnieper, donde los rusos controlan el lado este de este río. El bombardeo alegadamente provino de cañones de artillería, de morteros, de cañones de tanques, cohetes lanzados contra la ciudad y cohetes lanzados por aviones y helicópteros. Hasta ahora, entre los escombros del masivo ataque, han encontrado a 7 ciudadanos muertos y varios heridos. Y ya que muchos de los misiles y proyectiles fueron lanzados contra edificios de apartamentos y no contra blancos militares, mientras continúen las labores de rescate,
se van a reportar más civiles muertos y heridos. Según la agencia noticiosa española EFE, el Departamento de la Defensa de Rusia va a aumentar su presupuesto militar un 67%, de casi 67 billones de dólares a casi 112 billones de dólares, donde si comparamos eso con el presupuesto de los Estados Unidos gasta casi 900 billones de dólares al año en su presupuesto militar. Así que los rusos gastan una fracción de lo que gasta Estados Unidos. En otras noticias que tienen que ver con los Estados Unidos, acusan a hackers de China de haberse robado 60,000 emails o correos electrónicos del Departamento de Estado, particularmente que tenían que ver con asuntos de la zona política de Asia. No se especificó el contenido de estos correos electrónicos, ni siquiera si era correspondencia común y corriente con las embajadas de los Estados Unidos en esa parte del planeta. Tampoco se indicó si los hackers tuvieron acceso al contenido del correo electrónico, porque no sabemos si era correspondencia clasificada, donde usualmente se transmite encriptada, o en segmentos, donde la persona que recibe el correo electrónico, si no sabe cuál es la clave para eliminar la encripción, y si no recibe todos los segmentos del correo electrónico, tiene muy pocas posibilidades de conocer el contenido. Así que hasta ahora la información de este hackeo es bien limitada, a menos que sean personas tan irresponsables como Hillary Clinton, que enviaba emails de forma insegura, donde ella fue criticada por Donald Trump, donde después Donald Trump hizo exactamente lo mismo que hizo Hillary Clinton. Tal vez relacionado al incidente anterior, durante el día de ayer se anunció que la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, conocida como la NSA, va a poner en marcha un centro de seguridad que primordialmente va a estar funcionando mediante inteligencia artificial, donde la NSA alega que están mucho más avanzados en ese campo que otros países y que tienen que mantener la ventaja. Yo personalmente creo que China es el país que debe estar más avanzado en ese campo de la inteligencia artificial. En cuanto a la crisis que se ha desatado, que se está desarrollando entre Serbia y Kosovo, tras la muerte de 4 personas en un tiroteo, la OTAN indicó de que iba a reforzar su presencia militar en Kosovo en un intento de evitar otro conflicto violento entre Serbia y Kosovo. Se argumentó por parte del primer ministro de Kosovo de que el ataque perpetrado por 30 hombres armados es un indicativo de que Serbia quiere desestabilizar la provincia de Kosovo, donde alegó que Serbia estaba recibiendo ayudas por parte de Rusia. El riesgo es que se forme otra guerra como la que hubo al final del siglo XX, donde 10,000 personas fallecieron, donde la mayoría de ellos eran de Kosovo. La otra guerra que se avecina es posiblemente en el Caribe, que mencionamos anteriormente. El gobierno de Maduro va a continuar con su plan de conducir una consulta que, como dije anteriormente, posiblemente esté manipulada para que los resultados sean los que quiere Maduro, donde esta consulta va a decidir si Venezuela recobra. O sea que Venezuela ya dice que la zona de Esequibo en la frontera de Guyana les pertenece. Y aparentemente el plan para invadir ese terreno en disputa es enviar una ola de ciudadanos venezolanos para crear poblados en esta zona, donde, como les indiqué anteriormente, esta pugna de fronteras ha sido referida por parte de Guyana
al Tribunal Internacional de La Haya, para que sea la Corte Internacional que decida a quién le pertenece la zona de Esequibo de 160.000 kilómetros cuadrados, que están primordialmente en su estado natural. Aparentemente la razón de esta posible nueva guerra territorial en las Américas es que existe la posibilidad de que esa zona tenga reservas de petróleo. El truco de Maduro es utilizar a ciudadanos venezolanos como carne de cañón para que colonicen el área en disputa y para que traten de que se produzca algún incidente que se pueda manipular como crimen en contra de la humanidad por parte de Guyana al proteger su territorio, para que Maduro pueda justificar la intervención completa del ejército de Venezuela y proyectar que él es el bueno y Guyana es el malo. ¿Qué puedo yo esperar aquí en Puerto Rico si a 840 millas de distancia al sur de nuestra isla se produce una guerra entre Guyana, que tiene el respaldo de Holanda, de Inglaterra y posiblemente de Francia, más los Estados Unidos, contra Venezuela, donde yo dudo mucho que se envuelva Rusia, China e Irán para respaldar militarmente a Maduro? Lo que yo puedo esperar es ver un aumento en navíos de la Marina de Guerra de Holanda, del Reino Unido, de Francia y de Estados Unidos en puertos de Puerto Rico, y aviones de combate y de reconocimiento, y posiblemente Predators, llegando al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, al Aeropuerto Rafael Hernández, al Aeropuerto de Mercedita, y tal vez la reactivación del aeropuerto militar de la antigua base naval de Roosevelt Roads, en el este de la isla de Puerto Rico. Lo otro que puede suceder es una advertencia, no solamente de la ONU, sino también de la Corte Internacional de La Haya, ya que tiene jurisdicción sobre este conflicto porque tiene un referido de Guyana, donde la Corte Internacional de La Haya podría tomar una decisión a favor de Guyana y en contra de Venezuela por la actitud que está tomando Maduro en este caso. En Noticias de la Ciencia tenemos que mencionar de que un estudio hecho en Suiza indica de que en apenas 2 años el volumen de sus glaciales se ha reducido un 10%. En otras palabras, que desde el año 2022 al año 2023 se perdió la misma cantidad de volumen en los glaciales de ese país comparado a la cantidad que se perdió desde el año 1960 al año 1990. Así que en 2 años se perdió lo que en el pasado se perdió en 30 años, donde naturalmente ellos apuntan el dedo al calentamiento global. Estos expertos no solamente monitorean los glaciares que hay en Suiza, sino también otros 176 glaciares, donde indican de que ya dejaron de monitorear algunos glaciales porque simplemente han desaparecido. Y ya llegamos otra vez al final de un resumen noticioso de las últimas 24 horas. Recuerde recomendar estos resúmenes, porque sus recomendaciones es la fuerza mayor que nos hace crecer. Y comparta este video. Gracias por los Super Thanks. Y gracias a las personas que se han hecho miembros de nuestra zona privada. Me dan un like y nos vemos cuando discutamos las próximas noticias. Hasta mañana.